Hay muchas experiencias de grandes redes de sendero por el mundo, que conectan pueblos, zonas rurales y áreas naturales donde se puede caminar y caminar. Hay cientos de ejemplos de senderos de largo recorrido y gran conectividad en Asia, África, Europa, Oceanía y las Américas. Tanto en el norte como en el sur global, estas rutas invitan a desplazarse de forma más lenta, consciente y profunda. En nuestra América del Sur se trazó una densa red de senderos en tiempos prehispánicos. Estos permitieron caminar a lo largo y lo ancho del territorio de cada uno de los actuales países, uniendo a diferentes pueblos y culturas, modelando una identidad continental compartida. Un espíritu del lugar que aún se preserva y se siente al recorrer las nuevas rutas que las actuales comunidades abren al senderismo en América del Sur. Acompáñanos a descubrir paso a paso las huellas que nos unen. Voces que caminan. Allá por los años 2017 y 2018, con la Fundación Sendero de Chile, ejecutamos un proyecto de senderos y comunidades en Paraguay, en un área de recursos manejados llamadas Uburutuzú, o algo así, en el departamento de Guairá, en el municipio de Independencia. En estas andanzas conocí a Araceli, quien trabajaba para una organización de voluntarios. Nos volvimos a encontrar posteriormente en las reuniones del comité directivo de la Red Panamericana de Senderos. Bueno, al interior de esta área protegida está Italetra, un paredón de roca con unas curiosas pinturas rupestres, al pie de una pequeña cordillera por la que se supone que pasó el antiguo camino guaraní, del que había escuchado hablar tiempo atrás en una conferencia. Una ruta que unía el Atlántico con la cordillera andina en el centro del continente sudamericano. Y ese camino guaraní, Sebas, se lo conoce como el Pabirú en Brasil, o como lo conocemos, le llamamos en Paraguay el Tapavirú. Los tupí-guaraníes son pueblos originarios del centro de Amazonas que se asentaron y se distribuyeron en un vasto territorio al sur de ese gran río, tanto por la costa atlántica como el interior hacia el sur, estableciéndose en las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná. Se distribuyeron en numerosas naciones que están interconectadas entre sí por vías fluviales y terrestres, conformando una red de senderos y rutas de río por el cual desplazarse. Y lo más importante de todo es que todos hablaban una misma lengua, lo cual permitía que se entendieran entre los pueblos a largas distancias. Fue así como un grupo de náufragos en las tierras de Santa Catarina, en Brasil, escucharon hablar de un largo camino que conducía a tierras altas, desde donde provenían una serie de objetos de plata y oro. Entonces eso encandiló su codicia y luego de varios años de permanecer en la costa atlántica y aprender el habla de los guaraníes, el portugués Alejo García organizó y lideró una expedición, una larga expedición hacia la tierra, que en ese momento era como la tierra del oro, y estaban conducidos y acompañados por grupos de aborígenes que eran amigos suyos. Eso me imagino, Alejo, me imagino que apuró la velocidad con que aprendieron el guaraní. sin duda alguna, sin duda alguna. Y claro, Alejo García siguió esa huella que cruzaba de este a oeste, pasando por los actuales estados brasileros de Paraná, Santa Catarina y San Paulo, y los países de Bolivia, Paraguay, hasta alcanzar el Perú. Fue el primer grupo europeo en conocer a los incas, enfrentarse a ellos y saquearlos. Todo esto pocos años antes de la llegada de Pizarro y Almagro al Perú. Alejo García muere antes. Wow. Bueno, entonces el Peavirú atravesó el continente, entiendo, en una dirección sureste a noroeste. Así mismo. Dicen que siguiendo la trayectoria de la Vía Láctea. Los antiguos, por allí transitaron los primeros hombres que iban en busca de algo muy lindo, la tierra sin mal.
Nosotros le conocemos a la tierra sin mal como Ubimaranel. Bueno, se han tejido muchas leyendas e hipótesis historiográficas en torno a anteriores usos de este camino del Peavirú, desde su recorrido por el apóstol Santo Tomás hasta el de vikingos y caballeros templarios. Estoy hablando en serio. Increíble. Lo que sí está claro es que Peavirú fue un sistema de caminos que unía pueblos guaraní de la costa atlántica, pasando por las cataratas del Iguazú, cruzando los ríos Paraná y Paraguay, seguramente las tierras del Chaco y el Pantanal, hasta alcanzar los Andes altiplánicos y el Capacñán, otro de nuestros capítulos, donde se enfrentaron incas y guaraníes en sangrientas batallas. Y por el Peavirú también transitaron los bandeirantes, cazadores y traficantes de esclavos que asolaron las selvas de la Mata Atlántica durante la colonia portuguesa. Los jesuitas establecieron sus dominios como misiones que protegían a la población guaraní del esclavismo salvaje. Y esto es muy marcado en el Paraguay. Por siglos los guaraníes se desplazaban caminando y navegando en canoas por una red de senderos y puntos de recalada que hoy completamente están desvanecidas. Muchos tramos son carreteras o caminos vehiculares secundarios y también otros se cerraron al uso público al quedar inscritos bajo un régimen de propiedad privada. Porque antes de la época en la que estamos hablando de todos estos acontecimientos no existía la propiedad privada. Eso es algo que se instaló con la llegada de los españoles. Para los guaraníes es impensado hablar de propiedad privada. Fue muy difícil insertar ese concepto en la sociedad guaraní. Y los ibéricos impusieron a los territorios y luego profundizaron las nuevas repúblicas sudamericanas, como la conocemos. Bueno, amigos de Voces que Caminan, la gran concentración de gente viviendo en ciudades en Sudamérica ha generado un distanciamiento de la población con la naturaleza, no visto en anteriores generaciones del género humano. Particularmente después de la pandemia, se percibió en nuestros países una gran pulsión social por ir a la naturaleza, a realizar deporte y vida saludable, a gozar del paisaje y conocer nuevos lugares y gentes. Una pulsión como de desintoxicación de tanta pantalla y encierro y soledad. Los mapas camineros que hoy conocemos han reemplazado a los mapas de senderos de las épocas anteriores al automóvil y el ferrocarril. Esos mapas, cuando vemos, por ejemplo, un mapa del siglo XVIII o del siglo XIX, de comienzo del siglo XIX, marcaban las rutas que unían a los pueblos y que eran usadas por caminantes y jinetes de a caballo. Imagínate que en el momento actual en el que estamos, 2025, ya se dejaron otra vez de usar esos mapas. Está todo en nuestro celular andando con nosotros y todo digitalizado. Quién sabe toda la información o rutas que se perdieron. Y cómo quisiéramos nosotros tener esa vía hoy para poder caminar, andar en bicicleta, a caballo, en canoa y que sea caminable de forma segura. Podemos conocer a través, si tuviéramos esta oportunidad, conoceríamos distintos rincones de América, ir de pueblo en pueblo, rompiendo un poco esa barrera que nos creamos nosotros como países, ¿verdad? Con toda la llegada del imperialismo que mencionamos. Entonces, hoy en este capítulo, nosotros queremos hablar un poco qué hay detrás del proyecto Senderos del Peavirú, o como también se lo conoce, Tapeavirú en guaraní, y la Red Panamericana de Senderos, que actualmente impulsa el gobierno del estado de Paraná en Brasil. Hoy vamos a estar hablando de uno de los senderos más curiosos en cuanto a historia, muy poco conocido, pero con un gran desarrollo en uno de los 4 países que le integran. Vamos a hablar del famoso Peavirú, o como lo conocemos también en otros países como Paraguay, del Tapeavirú,
Y para eso le invitamos a dos personas que saben un montón y que están trabajando en esta maravillosa iniciativa. Hoy va a estar con nosotros Eric Javier Caldas, que es director de senderos acuáticos de la Red Brasilera de Senderos y es uno de los directores también de la Red de Senderos Paranaense. Y le va a estar acompañando Diogo Marcel, quien es guía de turismo y es un apasionado por toda la historia del Tapavirú. Entonces, muy emocionados de poder hoy presentarles y hacerle un montón de preguntas porque somos muy curiosos. Hola Eric, hola Diogo, ¿cómo están? Hola, muy bien. Un gusto estar acá con ustedes, ¿no? A hablar de un tema que es, para mí, así, uno de los temas más interesantes que tenemos acá en Brasil, en la parte sur de Brasil, que son los caminos de Pé Vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación y mucho gusto por conocerlos. Y vamos a caminar un poco hoy. ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde están ustedes hoy día situados? Aquí estamos en Santiago de Chile. Acá estoy en Foz do Iguazú, en la tríplice frontera con Argentina y Paraguay. Sí, acá estoy en Altonia. Altonia es en Paraná, cerca de Salto del Guairá, Paraguay. También muy cerca de la frontera. Estamos a unas pocas horas, creo que yo estoy como a 6, 7 horas de ustedes, no mucho. Bueno, y para empezar, a nosotros nos gustaría conocer un poco de Caminos del Pavirú como proyecto, de qué trata y cómo esto funciona para que estemos hablando hoy de Caminos del Pavirú como estrategia de conectividad entre pueblos y, por qué no, también entre unidades de conservación. Sí, puedo empezar hablando de lo que está se pasando ahora, que son los al menos 3 proyectos de Caminos de Piabiru en Brasil y principalmente en Paraná. 3 proyectos porque hay proyecto del gobierno estadual de proyecto de una ruta turística de Caminos de Piabiru que está se haciendo ahora, que está se pasando ahora. Hay un proyecto donde está Diogo, que es el proyecto de ADETUR, Cataratas y Caminos, que es una instancia de gobernanza regional que también están haciendo una red regional de senderos y una de ellas es el sendero de Camino de Piabiru. Y hay también una otra iniciativa, un otro proyecto que es un proyecto en el centro del estado de Paraná, en la ciudad de Piabiru, una ciudad paranaense que se llama Piabiru. Entonces es un proyecto también de Arleto Rocha, un historiador. Y de este proyecto del gobierno estadual, de la red regional de la ADETUR y también de Arleto, por ejemplo, están todas congregadas en la red estadual de senderos, de la red paranaense de senderos, y también como un proyecto también de la red brasileira de senderos, que involucra también Santa Catarina y también São Paulo. Qué ¿Y bien. cuáles son los principales senderos que hoy cuenta el Estado del Paraná que están relacionados, forman parte de lo que es el sistema de senderos del Pavirú? Y creo que podríamos hablar, por ejemplo, empezando por leste, por este, por la litoral del Paraná, tenemos la Ruta Caiçara. Caiçara es un nombre de la gente que vive cerca del mar en Paraná, los caiçaras. Y también la gran reserva del bosque atlántico, también en este del Paraná. Después, en el centro del estado, tenemos Camino de la Escarpa Devoniana, que es un camino de una formación geológica muy específica e importante del Brasil. Y más a oeste, acá donde estoy, tenemos la Ruta de los Pioneros, que es un sendero acuático, que está junto de la frontera de São Paulo, Mato Grosso do Sul y Paraná, y que hoy va hasta Guaíra, donde se encuentra con el sendero de Piabiru.
¿Cuántos kilómetros estamos hablando de vía fluvial? Fluvial 381. Kilómetros. Sí, pero en plan, la planificación. Lo que están operando hoy como operadores, empresas de turismo, son 150 kilómetros. O sea, sendero, una expedición de 4 días. Sigue siendo un montón. Ujú. Y acá también tenemos, ¿no? Como Eric hablaba, el camino de los pioneros. Tenemos la Rota da Fe, la Rota de la Columna Press, y se conectan con el Camino de Piavirú, ¿no? Como decíamos, el Camino de Piavirú sí tiene una línea que sería la línea principal, pero hay muchas ramificaciones. Entonces, la idea, la estrategia que tenemos es que sí, tenemos los caminos principales que son, viste, un acuerdo que es hecho con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Medio Ambiente, como crían los 5 grandes caminos en Brasil, ¿no? Y Camino de Piavirú está entre uno de los 5 grandes caminos que se están desarrollando en Brasil como un nuevo producto de turismo también en este tema, ¿no? Y la importancia también de decir que el Camino de Piavirú es reconocido como un patrimonio inmaterial, cultural, histórico de la provincia del estado de Paraná. Entonces hay muchas historias, muchos cuentos y leyendas que pasan por el Camino de Piavirú, ¿no? Y a mí hay este tema que hablo mucho, ¿no? Y hay el tema que Eric hablaba, que es la gobernanza. Porque siempre para poder organizar las cosas y dejar como una forma de entender que sí, puede ser un producto de turismo, que eso va a generar economía. Sí, tiene que ser un producto de recreación, donde la gente pueda tener un espacio para diversión, para estar con la naturaleza. Y también hay un otro espacio que cuando empieza a llevar gente para este camino, la parte de la distribución de la economía empieza a moverse con operadores de turismo que están cerca del circuito, con los peajes que están cerca del circuito, con la prestación de servicio como un todo, ¿no? Entonces la parte de la gobernanza que explicaba Eric, yo creo que es un tema muy central para que cualquier forma de proyecto, de sendero, que sea, pueda seguir adelante, ¿no? Entonces eso está muy bien la forma de la gobernanza, porque la gobernanza sería para mí un tema de los más importantes para que eso todo siga adelante. Quería preguntar cuando hablan de a ver, para que nos entendamos en Sudamérica. Hablamos de caminos, hablamos de senderos. Cuando hablamos de caminos, no sabemos si son caminos, carreteras, caminos vehiculares, caminos pedestres. Cuando hablamos de senderos, tenemos claro que son caminos pedestres o de bicicleta, no para vehículos motorizados, ¿no es cierto? Entonces, cuando por ejemplo dicen el Piavirú es como el sendero troncal y que hay muchos ramales, ¿m? Pero ¿de qué tipo estamos hablando? ¿De senderos? ¿Estamos hablando de caminos? ¿De caminos que pueden haber vehículos también? ¿Pocos vehículos? ¿Pasa por carreteras? ¿Cómo lo hacen? Es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Cómo lo hacen con la propiedad particular? Bueno, lo que quería decir es que cuando hablamos de caminos o senderos o trillas, hay una mezcla de idioma primero, ¿no? Pero la idea central es que las trillas no tengan conexión con vehículos movidos a motor, ¿sí? La idea es que sea, sí, peatonal, con bicicletas o hasta mejor con caballos, ¿sí? Pero la idea es que no se tenga vehículos. Pero hay que entender también que por acá tenemos ejemplo de eso, que hay caminos que pasan por adentro de la ciudad. Entonces, bueno, el camino va a veces en una carretera, pero está acostado. Pero no hay más todo el camino
adentro de la Mata Atlántica, ¿no? Entonces hay partes de los caminos que son simbólicos, que son partes simbólicas de los caminos, porque sí pasan por adentro de la ciudad. Entonces, siempre intentamos estar afuera de la ciudad, pero a veces para hacer la conexión de un punto a otro, tener que cruzar por la ciudad. Y como tenemos claro para nosotros que las rutas, ¿no? Las calles, antes eran los senderos y por ahí, ¿no? Se transformaban en rutas y carreteras porque ya estaba más fácil, porque por ahí pasaban, ¿no? Entonces sí, la verdad que sí, a veces pasan por la ciudad, por calles, por rutas, pero es de forma simbólica porque es la forma de conectar un punto a otro. Ahora preguntándoles a ustedes dos, ¿cómo se involucraron con este proyecto, con estos proyectos? ¿Cómo entran ustedes como personas a formar parte de este Vaya, Eric. gran proyecto? Bueno, voy a hablar como empecé, pero que en Peabiru creio que Diogo empezó primeiro. É que empecé antes cronológicamente, creio eu. Creio eu que empecé em 2017, que foi quando empezamos a Ruta de los Pioneiros. Estava trabalhando como jefe do Parque Nacional de Ilha Grande, Isla Grande, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Teníamos um problema, que acá no Rio Paraná não teníamos um turismo de contemplação, um turismo de parque nacional. Há turismo de pesca, de náutico, com embarcação, de praia, sol, pero turismo como um sendero, como algo, não teníamos algo como isso, que é um arquipélago, ¿sí? Um conjunto de 180 ilhas, e que há também um humedal, é também um humedal. Pero quando mirei Caminhos del Rio Negro em Igapó, um ambiente amazônico, que as árvores estão sempre inundadas. Mirei uma pegadita, né, uma huella de la Caminhos del Rio Negro. Pensamos que podemos ter isto acá no Rio Paraná, um sendero aquático. Então começamos com isto. E depois é história que começamos junto com a Rede Brasileira de Trilhas, Rede Brasileira de Senderos, e depois ajudei la região de las cataratas com essa rede que Diogo estava falando, de Coluna Prestes, Caminhos do Peabiru, Rota da Fé e Rota dos Pioneiros, como uma rede regional de trilhas. E depois também como ajudando com outros senderos, e agora também trabalhando junto com o governo estadual. Pero quando empecé, sei que Diogo também estava pensando algo, junto, em paralelo, pensando em Parque Nacional do Iguaçu e especificamente, particularmente com Caminhos del Peabiru. ¿Es isso, Diogo? La verdad que sí, como yo decía, yo soy como, está conmigo eso hace mucho tiempo. Yo me formé en guía en el año 2003 y la tesis de mi trabajo se fue Camino de Peabiru. Entonces, cuando conocí ahí hace 20 años el Camino de Peabiru, entonces siempre lo llevo para mis turistas la idea, ¿no? Siempre yo conté la forma, bueno, para que se tenga una idea, personajes que pasaron por acá, las cataratas de Iguazú, se fue recubierta en 1541. Imagina, 1541. Y para llegar hasta acá, Cabeza de Vaca, estaba buscando el camino para Asunción. Entonces, porque el comendador de Asunción no daba noticias, y Cabeza de Vaca sí lo desembarca ahí en donde Laguna, en Santa Catarina, y con la ayuda de los indios carillós y los guaraní, lo llevan hasta Asunción y pasa por las cataratas. Entonces es una historia que yo conto a los turistas a 20 años. Pero hace como 2018, 19, se comienza a mover la movida de hablar de los caminos de Peabiru. Y se empieza la movida de la red brasileña de sendero, de trillas, ¿no?
Y con eso me quedo muy así como entusiasmado. O sea, oh, más gente hablando de los senderos. Porque adentro del parque también tenemos un sendero que se llama el Pozo Preto, a Trilha do Pozo Preto. Ese es un sendero que hacía la conexión de la parte superior del río Iguazú a la parte inferior. O sea, los nativos ya utilizaron este sendero para vencer las cataratas, para cruzar de la parte superior hasta la parte inferior. Y ahí, cuando se empieza a hacer como una área de visitación, hace una excavación y lo encuentran cerámicas, ¿no? Mm, Qué Que increíble. son cerámicas que vienen de los nativos de Santa Catarina, ¿no? Dos caiçara, como hablaba Eric, ¿no? Y bueno, eso viene, se explota, y eso hace 20 años que pasó, ¿no? Y entonces siempre llevo a mi turista la idea del sendero de Piabirú como la parte histórica. Y hace como 5 o 7 años que vamos trabajando en tema de ser un producto turístico. Porque para mí está muy lindo hablar de que son los senderos, de la parte de la historia, de la parte de la cultura, pero si le encontramos una forma para que el poder público y el poder privado empiecen a entender que eso puede ser una forma económica, ¿no? Entonces, la base de desarrollo de los senderos sería la parte económica, la parte de recreación y la parte de conservación del medio ambiente. Entonces, con estos tres alicerces, empezamos las movidas. Y con eso, juntamente con toda la red que hablaba Eric, empezamos a trabajar políticas públicas de forma organizada para que eso sea hecho con recursos primeramente, porque si no hay recursos es muy complicado hacer cualquier tema, y también tener gente que sean técnicos y que entiendan cómo es el desarrollo de eso. Y ahí viene Eric y viene así un montón de gente que empieza a desarrollar eso y empezamos a entender que hay trabajos similares, pero que empezamos a hacer de formas desconexas. Entonces, lo que empezamos a hacer es hacer la red y empezar a trabajar más juntos y desarrollar proyectos para potencializar ese desarrollo. Porque es muy lejos de la gente común. La gente común me sale mal, ¿cómo puede ser? De la gente que no hace parte del circuito, que no vive del turismo, que no está en la historia, que no está, viste, en bombero con eso. Pero a veces vive ahí, acerca del parque, ¿no? Del Parque Nacional, que es muy importante para nosotros, y tiene una vida común, trabajando, haciendo las cosas que tiene que hacer en su pequeña propiedad. Pero por ahí podría servir un almuerzo, podría alojar personas. Y hay una movida que es la parte agrícola que hay cerca del Parque Nacional. Hay la economía de la agricultura familiar, que muchas veces producen cosas, y ahí de todo, mel, de todo lo que puede imaginar de la agricultura familiar. Si empezamos a poner a esta gente en evidencia, es como empezamos a mover la cadena económica. Entonces, hay que tener mucha atención en eso, a los tres alicerces, ¿no? La parte económica, de desarrollo, la parte de recreación, porque tenemos que tener lugares que nos sentimos bien. No tenemos plazas de la ciudad muchas veces. No hay lugares para la familia salir, caminar, curtir un día de sol muchas veces. Y los senderos, las trillas, pueden ser estos lugares, ¿sí? Y la parte de conservación, de hacer la conexión entre los parques nacionales o la institución de conservación que sea, ¿no? Un parque municipal, lo que sea. Y empezar a traer más evidencia y protagonismo a estos pequeños espacios que muchas veces son utilizados por cazadores, por traficantes de madera, por traficantes de animales, y están ahí los senderos, hace mucho tiempo que están ahí los senderos, ¿sí? Y a veces no lo utilizamos de la mejor forma. Entonces la idea es poder, de forma organizada, estructurar todo eso, o que es, ¿no?, un poco complicado, pero seguimos acá y con la idea esa, tener gente técnica para que podamos desarrollar
y convencer al público que sí vale la pena poner recursos para este desarrollo. Quem souber podia me dizer onde é que o nosso ouro foi. Para o Brasil faz tempo que sumiu dessa terra tão abençoada que entrou. Hay una red em outra jogada, que es la gente, hoje é tudo una red que só son las gente personas que están en este movimiento que Diogo estaba hablando. Y en paralelo, Quem souber mucha de la gente que está en este movimiento también está en el gobierno. Então, las políticas, esta portaria, ela viene como una respuesta a este movimiento, ¿sí? Entonces, mismo que sea una portaria, una nacional, ella viene de una base de un movimiento. Y después, en 2020, una otra portaria que define, estabelece algunos criterios para que su sendero pueda ser reconocido por el gobierno, ya que tiene un checklist, algunos criterios que dice que es un sendero de verdad, sendero que está listo para generar renda, para proteger la biodiversidad y todo más. Y que tiene, perdona, gobernanza, a propósito de lo que hablaba Diogo. Sí, porque que hay la gobernanza que es la gobernanza institucional, que es la gobernanza del gobierno con esas Y portarias, en el sendero. y la gobernanza de la gente, que es la Red Brasileira de Tribus. Y ellas van se hablando, que esa una gobernanza de toda la red. Pero hay también la gobernanza del sendero, específicamente. Que, por ejemplo, después tenemos las políticas públicas do governo estadual, que es primero una ley que declara Caminos del Piabiru como una ruta turística en el Paraná, incluso con toda la municipalidad que hace parte de este camino. Y más ahora, en 2024, un programa, o sea, programa entonces involucra dinero, un programa de una ruta turística Caminos del Piabiru. Y entonces, o gobierno está haciendo toda esta articulación, pero la gobernanza aún está en desarrollo. Estes marcos legales, estas políticas públicas, ellas vienen de trabajo de la base también. Entonces, trabajo que está unificando todo. Trabajo de Arleto Rocha, historiador em Piabiru, junto com o trabalho de Adetur Cataratas e Caminho em la região oeste do estado. O trabalho que começou Diogo com Marcelo Penaio e Rabi, com la Adere, e também um trabalho que está se passando com o ICMBio em Parque Nacional, que é um trabalho também institucional de governo nacional. Todo isto sobre a articulação de uma política pública estadual. Então, isso é algo inédito em Brasil e creio que vai ser uma experiência para os outros estados também. Y sabemos que, como nos estuvieron comentando nuestros amigos Pedro y Horacio, que cada sendero que forma parte de la Red Brasilera de Senderos tiene, creo que ustedes le dicen como pegadas las huellas, tienen huellas características que le distinguen a cada sendero. ¿Nos pueden describir un poco cuál es la huella de Camino de Pavirú y qué representa? Mira, lo presento. ¿Puedo ver? Podemos. Bueno, esta es la pegada del Camino de Piabiru, ¿sí? Y esta sale con un amigo, Marcelo Penayo, que es designer, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Siempre las pegadas que hacemos de la red es mostrar lo que hay en el camino. Entonces el Piabiru, ¿qué tiene? La pegada de la onza pintada de Yaguareté, que está arriba. Después el símbolo de Aguyevete guaraní. Este símbolo que lo ven en el medio es un símbolo guaraní. Siempre va a tener este símbolo
en fiestas o como sea la gratitud del guaraní, agua lluvete. Y abajo lo tenés la cruz andina. ¿Viste la cruz andina que está abajo? Entonces la función del camino de Piabirú está la cultura indígena guaraní, el mayor felino de la América, el jaguarete, y la cruz andina, ¿no? Que sería la conexión hasta el Perú. Entonces siempre le introduce eso en todas las pegadas, ¿no? O sea, teniendo la pegada ya se tiene un poco la idea de qué es el sendero, de qué se trata y cómo eso. Tiene su identidad única. Y cuéntanos una jornada de pegadas típico que organizan ustedes. ¿Cuántos van? ¿Cómo se hace ese trabajo de pegadas? ¿Cómo se organiza? Para hacer una pegada y un circuito, también lo que nacen son las personas que están acerca del circuito. Entonces es hecho una oficina, un workshop, una discusión, y nos vamos charlando hasta que llegamos a un modelo, ¿no? Y después que se llega a un modelo, hay una oficina de señalización. O sea, fabricamos las plaquitas, ¿no? Hacemos las pinturas, nos vamos con las familias haciendo el camino y poniendo las placas en el camino. Pero hay una metodología que viene de la red de trillas y quiere que pueda hablar bien de la metodología porque lo haces muy bien. No, Diogo ya habló muy bien también. Ya habló todo. Tengo que añadir solo una cosa que es importante hablar de esto, que esta señalización rústica es un punto clave de esta metodología. ¿Por qué? Si tengo dinero, si soy gobierno federal, gobierno nacional, gobierno estadual, tengo mucha plata, soy Itaipu Nacional, cualquier institución que tiene plata para hacer esto, puede salir y poniendo placas, carteles, sí, carteles a lo largo del camino, pero no tiene alma, sí, no tiene la gente. Incluso mucho se pasó en Brasil de tener un camino, hablamos acá, chapa branca que es un camino de gobierno, un camino de gabinete. Entonces, cuando va a hacer una señalización rústica, como o Diogo estaba hablando, que hace un taller con esta gente para aprender a cómo pintar y cómo diseñar, dibujar, está involucrando a gente a ter parte desse processo, a se sentir dueña del processo. E depois sai por la calle, por el camino, por la ruta, pintando, haciendo la sinalización. Então a gente tem um pertencimento. Tem que como se habla, trecho, esta parte del sendero é minha, soy un poco dueña de ese camino. Entonces es mejor también para el mantenimiento después, para que la gente pueda involucrar los vecinos, que no es algo que viene alguien que va y va a hacer con dinero y después nunca más se ve. Es algo que la gente que es de la localidad que hace y después espera-se que va a hacer también el mantenimiento también. Claro que junto con el gobierno también, si hay dinero también para ayudar a esta gente, que no se puede hacer solo con voluntarios. Hoy tenemos dos modelos en Brasil, que es un modelo institucional, que una institución, una asociación o gobierno hace todo y involucra a la gente de otras maneras, con otra estrategia. Y hay un otro modelo que es solo con voluntarios. Por ejemplo, Camino de la Fé. Caminho da Fé. Es una institución, una asociación que hace toda la sinalización. Y funciona. Está bien. Y hay la Transmantiqueira, que es todo con voluntario. Y también funciona. Pero a Transmantiqueira tiene un poco necesidad de dinero de una institución como Camino da Fé. Y Camino de la Fé también le gustaría tener gente involucrada en este mantenimiento. Que está caminhando, podría ayudar um pouco mais, ¿sí? Hoy que estamos pensando é como fazer um mix disto, hacer algo com essas duas experiências. Então é isso, tener la gente haciendo la señalización rústica, pero con apoyo
de algún gobierno, de alguna situación, de alguna empresa, que quer que sea, pero es algo que estamos construyendo ahora. Es muy interesante, Eric, eso. Em, Pienso en que el dinero público puede apoyar la iniciativa de voluntarios, proveyendo básicamente temas como el transporte, como la camiseta, como el gorro, las herramientas para el trabajo, ¿ya? La alimentación para la jornada, si es que es un trabajo de más días, la pernoctación, o sea, el soporte. Y eso es muy barato en relación a todo lo que se puede hacer con un grupo de voluntarios que está trabajando en, en temas de mantenimiento y de señalización. Ahora, también nos dijeron hace un rato el tema técnico, la importancia de lo técnico también. Entonces, por ejemplo, cuando se va a señalizar, hay que no solo es pintar, no solo es hacer las pegadas, sino que también es identificar cuáles son los puntos adecuados, ¿m? Para cada marca. Entonces, la pregunta mía es, estas expediciones que hacen con voluntarios, ¿hay por decirlo así, un jefe técnico que vaya resolviendo este tipo de temas? Sí, hay que tener alguien que, primero, por la mañana, va a empezar con una charla, hacer un mini taller, un taller muy rápido para, para tener algunas instrucciones. ¿Y cómo estamos haciendo acá? Por ejemplo, quien hace esto soy yo. Yo hago esto con, por ejemplo, un grupo y después salen todos para empezar su trabajo. Y yo no voy a hacer la pintura, no yo voy a hacer las huellas. Voy a acompañar los grupos, ¿sí? Voy adelante algunos kilómetros y vuelvo. Y cómo está un grupo, y cómo están ustedes, está bien, cómo están las huellas, no, tiene que mejorar acá. Y otra cosa, el sentido, no, acá tendría que poner para adelante, o acá para derecha, no está muy claro. Entonces, a lo largo del día de un trabajo, tiene que tener, hay que tener alguien que vaya haciendo esto, este trabajo técnico, porque la gente en general, como Yogabu, es una gente común. A veces é o primeiro contacto que está tendo com esse trabalho. E se queda muito feliz depois, muito, muito emocionada com isso. E elas têm isto que nos importa, que é estar emocionada, o interesse. Não tem que ter toda a técnica. A técnica deixa com nós, que aí junto com o que tens que é estar emocionada e com nós com a técnica, se pode fazer algo muito bueno. E claro que sempre tem que ter um mantenimento, uma melhoria, porque a vezes não é um grupo muito artístico, não tem a vezes muita habilidade, mas a intenção e a marcação é muito importante neste momento. Depois, você vai melhorando algumas coisas, também se põe os cartéis, que não é, a vezes não é com a gente, às vezes é algo que vai a comprar, é algo que é um processo em construção. Y por ejemplo, ¿qué experiencias de otros senderos tuvieron en cuenta al momento de desarrollar todo esto que nos están comentando en Camino del Pavirú? Todos. Por que todos? Que pensamos sempre como na rede, sim? Ujú. Cada sendero tem algo para te ensinar, sim? Estava falando da Transmantiqueira, que tem um trabalho com voluntários muito fantástico. Tem o Caminho da Fé, que tem 20 anos de sendero. Antes de falar de rede brasileira de senderos, estão fazendo isto. E há pequenas estratégias em cada sendero. Por exemplo, a Transcarioca que está muito desenvolvida, é um modelo para todos. Pero acá com nós também, a Ruta de los Pioneiros, que é algo que eu empecé e errei muitos erros ao longo do tempo. Há um aprendizado também.
Então, quando eu hablo de todos, existe. O que, lo bueno é que temos uma rede brasileira. E, por exemplo, o Paraguai, com sua rede severa, pode aprender com nossas estratégias e também com eles. A rede pan-americana, quando estamos em congresso brasileiro, que há alguém de Bolívia ou de Estados Unidos, sempre há uma inspiração, sempre há uma estratégia, algo que alguém criou, que está fazendo, que se aproveite para melhorar nosso trabalho. E o bueno é que, como estamos começando muito retrasados, Brasil está começando retrasado em nível mundial. O bueno é que estamos aprendendo, estamos fazendo algo com o aprendizado de todo mundo, sim? E podemos fazer algo de punta. E nós, como pan-americanos, podemos algo de punta a punta, com os erros do Brasil também. Então, vamos lograr alcançar algo em muito menos tempo do que, por exemplo, Estados Unidos ou Europa, porque já temos todo este aprendizado. Y tenemos una riqueza natural y cultural muy, muy grande a nivel Latinoamérica, si comparamos con otras regiones. Y Total. solamente para complementar lo que hablaba Eric con el tema de los talleres que hacemos. Otro día yo estaba en una ciudad que está cerca de acá y bueno, la persona que me recepcionó ahí me llevaba por los senderos y decía, mira, esta acá fue yo que pinté, esta acá fue yo que hice. Y estaba muy conectado. Y después todo lo que pasaba, toda la comunicación que pasaba, que ella había participado, pintado, hecho, ella decía, esa yo hice, esa también yo hice. Entonces se crea una relación y dicen, mira, yo hice eso, ¿entendés? Entonces está muy bueno la forma, la metodología que utiliza la red, que la aplica muy bien. Entonces crea estas relaciones, ¿sí? Y la parte emocional, ¿no? De se sentir conectado con el hecho. Totalmente. La fuerza de los voluntarios es una fuerza muy grande que si es bien usada es imparable. ¿Cuántos kilómetros más o menos tienen señalizados y proyectados en esta red estadual de senderos? Para una idea general, no con precisión. Tá passando dos 500 quilômetros já, eu acho, mas Señalizados. vindo desde Morretes pra cá, certamente. Eric, talvez você tenha melhores números disso. Não tenho exatamente porque que estamos falando de sinalidades que é importante, porque tenho uma visão do que está planificado. Do que está planificado é uma conta que pode ser mais fácil, pero lo que está sinalizado hoje é difícil dizer porque há também o problema de mantenimento. Por exemplo, a Ruta de los Pioneiros, creio que quase 200 quilômetros sinalizamos. Pero hoy no sé cuántos están, cómo está la señalización de todo. El tiempo que le dedican, digamos, estas jornadas de pintadas son por el día, por varios días. Con un día de trabajo estamos logrando hacer una municipalidad entera. Creo que en un día estamos haciendo 30 a 50 kilómetros. Wow. Em um dia, com sinalização rústica. E o que é importante, há também uma evolução da sinalização rústica. No último Congresso Brasileiro de Trilhas, estávamos em uma apresentação que estávamos eu e Ivan. Ivan é o criador das pegadas amarelas e pretas e negras. Sí, es el padre de esta metodología. Uno de los padres, que hay también los compañeros. Pero cuando empezó, Iván hablaba mucho de hacer una huella bonita, una pegada, né, muy bien hecha. Pero esto toma tiempo. Y una de las marcas, uma das possibilidades de sinalização, que agora é o que está pensando, é que chamamos de la zebrada. Não sei como chamam esta sinalização zebrada, que é uma linha negra, uma negra amarilla. E que estava falando que
tiene que tener una huella bonita, tiene que tener una pegada muy bien hecha, pero no mucho en la cantidad. Ujú. Hace algunas para tener la identidad y todo esto, para sacar fotos, es más instagramável. Hacer una Ujú. para Instagram, pero para tener cantidad y ganar kilómetros, hace mucho de las zebradas. Hace mucho para que a cada vuelta, a cada línea, se puede ver la próxima sinalización, mismo que esté zebrado. Entonces, gana muchos kilómetros hacer una Ujú. situación más simples, más sencilla, pero con más intensiva. Exacto, exacto. Entonces puede alcanzar muchos kilómetros con esto, con esa estrategia. Es algo nuevo que estamos pensando. Uno de los logros de esta metodología es que la sinalización rústica es menos vandalizável. ¿Sí? Es Ujú. una pintura. Y mismo que alguien vaya a hacer algo con ella, se puede hacer de nuevo con poco custo, con poco dinero. ¿Sí? Entonces, bueno, es esto que es más difícil que vaya a se perder o es más fácil también para mantener. Iván Terra Limpa também habla isto, que cartel ganha pernas, ¿sí? Que é muito fácil que, incluso se é um cartel muito bonito, se é uma huella bonita, é um regalo para uma lembrança de um recuerdo de la viagem. Então, Me pasa. vai ser Souvenir. um souvenir, exacto, exatamente. Pero entonces es una metodología que hasta ahora no hay nada mejor, nada de nuevo. Entonces, que tenemos hoy então una red estadual. Quien está haciendo parte de esta red está haciendo con esa metodología, incluso el gobierno. O gobierno tem sua identidade, tem sua estratégia, pero está junto com essa metodologia. E, claro, há senderos que não, incluso que estão tendo um público, um produto turístico, pero não está involucrado em nossa red. Hasta el momento, hasta ahora não está com nós. Pero é um processo também. É um processo que, ao longo do tempo, vai haver las vantagens de estar integrado en esta red. Yo me quedé curiosa hace rato, hablamos un montón de voluntarios y no les pregunté qué anécdotas tienen para contarnos, porque tienen un montón de años trabajando en estos senderos tan preciosos y con tanta gente que debe haber alguna que otra anécdota por ahí que se les habrá quedado en sus corazones. Uma coisa que é interessante não é algo. Vou falar de algo específico, pero é um sentimento. Em nossa primeira expedição, de nuestro primeiro sendero, que foi a Ruta de los Pioneiros, nossa primeira. Estávamos começando, salimos, começamos a navegar, e nossa primeira parada se passou abaixo de la ponte que conecta ao Parque Nacional. E estávamos preparados para pintar árvores, preparados para pintar rocas, pero paramos e pensamos, ¿se pode pintar uma ponte? Não é vandalismo também? Pensamos com isto. Então, Las pontes son las estructuras de metal. ponte de concreto. Ah. Puente. 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 Ya. Ujú. Sobre o Rio Paraná. Ujú. E pensamos, dale, vamos fazer. E qual era o sentimento? Nosso sentimento quando estamos fazendo uma sinalização é algo que não temos muita certeza se pode, se não pode. Às vezes é uma casa, às vezes é uma boia da sinalização náutica do Rio Paraná. Não temos muita certeza. Então, um sentimento que nos deixa listo para ser é o que chamamos de um sentimento Banksy. Banksy é o pintor, artista, ativista político que cai lá, barra la noite e amanhece com a pintura em sua casa, em sua parede, e não sabe quem lo hizo. Então, estamos com esse sentimento, não é vandalismo, somos um pouco de Banksy nesse processo de lugar. Viejas técnicas de la resistencia. Exato. Então, é isso.
¿Dónde se puede consultar para, si alguien quiere ser voluntario, en dónde se va a mirar? ¿En qué página web, por Instagram o en dónde puede encontrar información? Hoy, o principal medio de contacto son las redes sociales. Que a veces en su red social hay alguien que llama en el chat para preguntar, gostaria de trabajar junto, cuando vai a tener algo, una actividad colectiva. Y a veces no hay este canal o no sabe con quién hablar. Muchas veces alguien nos dijo que, mira, Eric, una persona, una gente me llamó en el chat, estaba hablando que es de la región tal y Ujú. le gustaría trabajar. Entonces, puede hablar con ella y ahí, con esta red, a veces alguien de São Paulo, de Brasilia, acaba que encontra a alguien y con nuestra red habla conmigo y yo voy a hablar con esta persona, con esta gente y llamar y compartir las informaciones para cuando vamos a hacer algo para estar con nosotros. La red también también tiene esa importancia de conectar a las personas. Así es como te encontramos. Exacto, exactamente, exactamente. Ha sido muy interesante la conversación, Eric. A nosotros nos gustaría mucho mantener los contactos, aparte del podcast. Como estamos trabajando en 7 programas, nos estamos vinculando con 7 experiencias en el ámbito latinoamericano y han aparecido muchas posibilidades de cooperación o hacer proyectos en conjunto. Y sobre todo pensando en proyectos que puedan incorporar a más de un país. Ustedes en Brasil han avanzado, han dado los primeros pasos para tener una red nacional de senderos, y tanto Araceli de Paraguay como yo de Chile queremos avanzar en proyectos nacionales al respecto, y nos interesa mucho el referente de ustedes. Entonces seguramente vamos a seguir a futuro haciéndoles algunas preguntas. Ya hemos tenido el contacto, espero que nos hayamos hecho amigos y podamos continuar esta conversación, porque la verdad es que estamos aprendiendo mucho también al investigar los detalles de qué hay detrás de cada experiencia. Así que por mi parte me despido, un abrazo y muchísimas gracias. Sí, un gusto, Eric, de verdad, ansiosa ya por los próximos pasos de todo esto tan lindo que nos contaron. Yo ya estoy soñando que en todos los países de Latinoamérica podamos tener replicado un movimiento tan fuerte como el de ustedes, y también que se siga revalorizando la historia que muy poco se conoce. Así que muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bien ahí, a mí me gustó mucho y me quedo muy contento que, bueno, la red panamericana sigue, ¿no?, poniendo fuerza para que por ahí podemos conectar países y no solamente unidades de conservación, ¿sí? Eric, motivero, brother. Muito massa. Somos uma red, ¿verdad? Mesmo que sea una red local, una red regional, nuestra red brasileira, pero somos una red panamericana. Y el poder de esta red son las personas. O poder está en nosotros. Entonces estamos conectados, ¿sí? Hasta este momento estamos conectados, somos de una misma red que está saliendo de sus fronteras. Nuestro conocimiento, nuestra emoción tiene poder de nos conectar. Entonces, muchísimo gusto hablar con todos, con la gente que está nos escuchando también. Estoy listo para una próxima. Este fue un capítulo de Voces que Caminan, un primer espacio de investigación y diálogo, de conexión y hermandad, sobre redes de senderos y voluntarios por las Américas.
danos tu like, comparte y síguenos en Spotify, YouTube e Instagram. Agradecemos a nuestros seguidores y a quienes nos conocen por primera vez.